De tema, fueron exhumados este mediodía los cadáveres de 16 de los fallecidos en la masacre del penal de El Frontón, ocurría como recordáramos en 1986. La diligencia tuvo como fin ubicar los restos de Norberto Durán, Gabriel Ugarte, Víctor Neira y los hermanos William y Edgar Centeno en el marco de la investigación y el esclarecimiento de los hechos dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bien, escuchemos a continuación las declaraciones de Carlos Rivera, abogado de las familias Durán y Ugarte. Esto fue al mediodía en Puente Piedra. Faltan dos cuerpos. Es una diligencia, ¿no? Claro, es una diligencia de exhumación, ¿no? Se deben exhumar 16 cadáveres el día de hoy, ¿no? De los cuales hasta ahorita se han exhumado 14. Hay dos grupos de exhumación. En fin, los cuerpos de aquí van a ser llevados, entiendo, al Instituto de Medicina Legal, ¿no? Para hacer los exámenes que corresponden. ¿Y de ADN? Supuestamente de ADN, ¿no? Que justamente en el laboratorio de ADN del Ministerio Público. Eso no hay un plazo previsto, no hay un tiempo previsto en el que se estén emitiendo los resultados de estos análisis. Previamente se ha hecho exámenes y se ha recogido información de los familiares de cada uno de las víctimas del Frontón, con la finalidad de contrastar esta información, básicamente referida a las características físicas de las personas, y esa información seguramente va a ser contrastada con la información que arrojen los resultados. Ahora, hay una información absolutamente valiosa que la Fiscalía la ha obtenido, que son los exámenes de recojo de cadáveres y los exámenes de la necropsia realizada por los médicos del Hospital Naval, justamente después del operativo militar. Esos exámenes están valiendo porque se está contrastando justamente la información que ahí aparece en términos básicos con los resultados que, digamos, a primera vista los peritos y los médicos del Instituto de Medicina Legal están viendo acá en el momento que están abriendo los cajones, ¿no? ¿Qué indicaban esas pericias, doctor, las pericias navales? Mira, básicamente digamos, fracturas, que es lo que ahora persiste, ¿no? Digamos, ha pasado más de 16 años, ya no hay ningún cuerpo blando. La mayoría de lo que se puede apreciar son básicamente fracturas en las piernas, en las manos, en la cabeza. Muchos de los cuerpos tienen las cabezas estalladas. Por lo general hay fracturas muy graves en las piernas, en los brazos, en fin, lo cual denota el resultado de un operativo militar sumamente cruento, ¿no? Pero en fin, los resultados propiamente de cuál es la razón de la muerte de las personas, creo que finalmente se va a tener que determinar como consecuencia de los análisis que hagan el Ministerio Público, ¿no? Estamos hablando de tiros de gracia y de fracturas de tortura posiblemente. Mira, no sé si tiros de gracia, pero en todo caso eso no se puede determinar en este momento. Finalmente acá no se está haciendo ningún análisis, simplemente se está observando y se está recogiendo los cadáveres. Lo que sí se puede apreciar son fracturas graves de muchos de los cuerpos, ¿no? Y como te digo, muchos de ellos, de los 16 que se deben exhumar el día de hoy, tienen la cabeza estallada, ¿no? Bueno, en este cementerio la diligencia va a culminar el día de hoy. Son 16 cuerpos y los 16 se va a exhumar. El paso siguiente es, según la información que proporciona el Ministerio Público, es justamente el análisis de los cuerpos. Terminado ese análisis, suponemos que debe continuarse en otro de los cementerios de Lima en el que hay otros cadáveres. No sabemos exactamente cuáles son, tenemos información que son 6 los cementerios en los que se habría enterrado los cuerpos de las 111 personas que según la Marina fallecieron en el Frontón, ¿no? Entonces, lo que se trata es de identificar los cadáveres y de determinar. Eso es lo que... Efectivamente, de los 111 cadáveres son 4 identificados, ¿no? Por lo tanto, el proceso de identificación se tiene que hacer sobre 107 cadáveres, no es poca cosa. Ese es el procedimiento que debe continuar luego del proceso de exhumación, ¿no? ¿Pueden estar los familiares para que de alguna manera puedan estar presentes familiares? ¿Por qué no están los familiares
aquí? Mira, eso es una decisión del Ministerio Público, ¿no? Así como nos han notificado prácticamente el último momento, es una decisión el no convocar a los familiares. Bueno, técnicamente es una diligencia que realiza el Ministerio Público con la finalidad de exhumar los cadáveres, no es una diligencia de declaraciones. Pero las decisiones sobre cómo se hace y en qué momento se hace han sido tomadas por el Ministerio Público. Pero la Comisión de la Verdad ha dicho que solamente iban a exhumarse 5... Sí. Por mandato de la Comisión. No solamente la diligencia, sino toda la investigación se está realizando como consecuencia de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sentencia que por lo demás creo que es absolutamente clara en términos del tipo de procedimientos que se debe realizar. Inclusive nosotros consideramos de que este tipo de procedimientos de la investigación debió realizarse hace mucho tiempo. No sé si este proceso de exhumación se está haciendo porque el día viernes, es decir, el 28, hay una audiencia sobre el caso peruano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el que justamente se va a ver el caso del Frontón. En todo caso, es probable que tenga mucha relación el saneamiento de esta fecha, ¿no? Doctor, se ha informado que solo se iban a identificar 5 cuerpos. La Comisión de la Verdad había criticado la posición de la fiscal especializada. ¿Es cierto solo 5 se van a identificar? Sí es cierto que hay una posición, de nuestro punto de vista, totalmente equivocada de la Fiscalía, de que en este primer proceso se debe identificar solamente 5 cuerpos, que son los que corresponden a aquellas personas que fueron consideradas en las 2 sentencias de la Corte Interamericana: Norberto Durán Ugarte, Gabriel Ugarte Rivera, los hermanos Centeno y Víctor Negra Alegría. Nuestra posición es de que es un proceso de investigación de un hecho criminal sumamente grave y por lo tanto el proceso de identificación tiene que comprender a todas las víctimas. Se tiene conocimiento cuáles son, se sabe sus nombres, los apellidos, los familiares de esas víctimas han acudido a las declaraciones hechas en medicina legal y por lo tanto el procedimiento tiene que ser por todos. No se puede hacer ningún apartamiento de las víctimas o de los familiares de las otras personas. ¿Cuántas víctimas hubo en total en el Frontón? No hay una cifra oficial. Los cadáveres que según la Marina han enterrado luego del develamiento del motín en el Frontón son 111. Pero los registros del INPE que administraba ese penal en ese entonces da cuenta de muchos más internos, lo cual crea realmente un serio y grave problema, porque ahí hay una pregunta sumamente delicada que responder, es decir, ¿qué fueron de esos cadáveres? ¿Dónde fueron enterrados? ¿O cuál fue la suerte que corrieron? Se habla de fosas comunes, La poca información que nos han proporcionado en el Ministerio Público da cuenta de los entierros realizados en 6 cementerios de Lima. No hablan de fosas comunes y en todo caso eso finalmente se podrá determinar en el curso de la investigación, que esperemos que dé mayores luces sobre cuál es el lugar exacto del... ¿Determinar responsabilidades políticas como la del expresidente Alan García? Mira, el procedimiento de investigación del Ministerio Público no va a señalarse responsabilidades políticas, sino legales, ¿no? Si dentro de esas responsabilidades legales se encuentra involucrado el expresidente García, creo que eso es responsabilidad, valga la redundancia, del Ministerio Público. Existe una responsabilidad ciertamente legal de quien tomó la decisión a nivel del Consejo de Ministros, a nivel de la Presidencia de la República en ese entonces. En esos términos son los que la investigación de los hechos que ocurrieron el 18 y 19 de junio se tiene que realizar. Ya las responsabilidades políticas creo que en todo caso han sido señaladas en diversos informes del Congreso, en diversas investigaciones periodísticas también, ¿no? En todo caso, doctor, ¿qué va a pasar con las familias de los otros, o con los cuerpos de las otras 11 personas que, por ejemplo, o solamente en este proceso se identifican a 5 nada más? Eso querría decir que el resto de cadáveres no tiene relevancias para las investigaciones. Claro, virtualmente hay 102 cadáveres que no van a entrar en este proceso, en este primer proceso de investigación. Creo que eso es, como les vuelvo a decir, una decisión incorrecta. Inclusive eso ha originado el apartamiento de algunos abogados de esta diligencia. ¿Cuál es el pedido de los familiares entonces? El pedido de los familiares es de que sean comprendidos en este primer proceso de investigación, que sean comprendidos en todas las diligencias de investigación y que la decisión de la Fiscalía sea revocada. Creo que es lo que corresponde. Creo que eso finalmente también va a ser parte de la opinión que probablemente la Comisión Interamericana emita sobre este caso en términos de las recomendaciones que le tiene que hacer al Estado peruano. ¿Cuál es el estado en este momento de las investigaciones? Según lo poco que conocemos, este es un paso, creemos, muy importante en términos de las investigaciones para el proceso de exhumación y de reconocimiento de cadáveres. Ahora, ahí hay un problema sumamente serio en términos de
validación internacional del laboratorio del ADN del Ministerio Público. Ese laboratorio no está validado internacionalmente, es decir, no ha arrojado ningún resultado sobre análisis que se haya hecho en esa materia. Eso es un tema absolutamente complicado porque eso puede lanzar una probabilidad de arrojar errores al final de la investigación y al final de los análisis. Eso respecto a las exhumaciones. Y respecto del hecho, es decir, de la matanza propiamente dicha, creo que ahí las cosas no están del todo claras. Nosotros no tenemos información con exactitud. Quiénes son los investigados, quiénes son los testigos, no sabemos si el señor García ha acudido a declarar, como nos han informado, en calidad de testigo o en calidad de investigado. No tenemos información si los oficiales de la Marina que intervinieron en ese operativo han declarado en calidad de testigos o en calidad de investigados. Ese es un hecho sumamente importante, porque hay un hecho grave que es justamente el que se está investigando, sobre el cual debe haber un nivel de transparencia máximo, por la necesidad de que el hecho justamente sea o se determinen las responsabilidades, no solamente políticas sino legales de quien participó, en términos de las decisiones que se tomó a nivel del Consejo de Ministros, de la planificación del operativo y de la propia ejecución del operativo y de las ejecuciones que según testigos ocurrieron al final del operativo militar, ¿no?